Ética de la enseñanza de la medicina. Agradezco esta oportunidad de poder dar esta clase. Yo soy médico psiquiatra, mi nombre es Víctor Carrasco, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Católica del Norte y trabajo en el Hospital de La Serena y el CESAM de Tierras Blancas. La ética de la enseñanza de la medicina. La vamos a analizar en modo de presentación, para lo cual hemos revisado diferentes artículos sobre la temática. Se asocian los términos moral, bioética, ética, enseñanza de la medicina en el metabuscador de la Universidad Católica del Norte. Se citan presentaciones y revisamos aproximaciones que pretenden destacar aspectos relevantes. Es claro que no poseo en este momento conflicto de intereses. Una primera aproximación de los conceptos de bioética, ética y moral en el ciudadano común, en el de todos nosotros, de nosotros mismos y nuestros estudiantes. Para algunos es sinónimo, ¿no? Tan general como se aplica tanto en la teoría moral como en la ética. La palabra ética o moral, en sus respectivos orígenes, significan prácticamente lo mismo, carácter o costumbre. Por eso es justificado que nosotros, la gente normal y corriente, la utilicemos como sinónimo. Algunos otros plantean que tiene que ver con la moral vivida y la moral pensada. El comportamiento moral remite a un acuerdo social, la conducta humana correcta e incorrecta, tan comúnmente aceptada y que ha alcanzado un consenso comunitario. Cortina, la ética se refiere a las relaciones, pautas, normas morales determinadas por la sociedad para el desarrollo de sus individuos y como consecuencia su propio desarrollo. En este sentido, se pregunta por la diferencia entre moral y ética, para la cual responde que la moral son las costumbres, las relaciones y las pautas o norma ética determinada por la sociedad. Ello lleva a inferir que la ética es la aplicación de las normas de comportamiento, conducta, costumbre en la sociedad. La moral son las normas en sí mismas. Podríamos atrevernos a decir que la ética es la consecuencia de la aplicación de la moral en las relaciones sociales. Se refiere al uso de la teoría, cuando esta es ética práctica, y métodos de análisis ético para examinar problemas, prácticas y líneas de acción morales en distintas áreas. Potter define la bioética, ya dando un paso mayor, ética, moral, bioética, como yo la considero, se esforzaría por engendrar una sabiduría, un saber relacionado con la manera de utilizar el conocimiento para el bien social sobre la base de un conocimiento realista de la naturaleza biológica del hombre y el mundo biológico. En otras palabras, propone la construcción de una nueva disciplina. La bioética se pone a dialogar con la ciencia y las humanidades y cuyo fin es establecer la relación entre los valores éticos y el acto biológico. Solamente una propuesta de lenguaje, moral en la acción concreta, la ética es la reflexión sobre esta acción, y la bioética es la relación entre el acto y su reflexión en la dimensión de complementariedad de lo humano y el mundo de la ciencia en sus diferentes expresiones. Bueno, en cuestión primera, ¿cuáles son las perspectivas principales sobre el propósito de enseñar ética médica? ¿Médicos virtuosos? Por tanto, son medios. ¿O responde a la necesidad de dotar a los médicos de un conjunto de habilidades para analizar y resolver los dilemas éticos que puedan encontrar en su práctica? Esto de un estudio de Álvarez en que se plantea esta disyuntiva. Por lo tanto, hay desafío de la ética y la práctica clínica. Se supone, se plantea, se observa una pobre relación entre ética que se enseña en el aula y las situaciones o conflictos en la práctica clínica de los estudiantes. Esta discordancia y su frecuente mención en la literatura apoyan fuertemente la urgente necesidad de integrar la ética en el currículo. ¿Una ética debe aplicarse a las prácticas clínicas de los estudiantes? Sin duda, y permitir que ésta permee su experiencia cotidiana. En este sentido, en la enseñanza de la medicina establecida a través de un currículum de diferentes
materias, prácticas, desarrollos de competencias actitudinales, personales, individuales, relacionales, sociales, y sin duda con el mundo de la ciencia, hay un currículum explícito, a la manera de un iceberg, con logros de aprendizaje, medibles y de alguna manera claramente estudiable. Y un currículum oculto, sobre el cual ni la institución, ni los profesores, tutores, educadores tienen control o capacidad de medirlo y no se visibiliza. Sin embargo, somos los principales agentes. Falta formación con subjetividad y necesidad de un método de análisis ético. Son los elementos. La falta de formación, una insensante subjetividad, y hay una necesidad de tener un método de análisis ético, que ustedes ya lo han revisado con las clases anteriores que se da en este seminario. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el campo es la percepción de los estudiantes. En varios estudios se evidencia la falta de preparación sobre cuestiones éticas en la práctica clínica. Incluso con suficiente formación conceptual, es necesario de modelo a seguir en el proceso de formación en los estudiantes y de los profesores y también de la institución. La bioética sigue siendo una asignatura muy subjetiva, con formatos de evaluación que no permiten medir los conocimientos incorporados en las actitudes reales de los estudiantes. Así Miranda se pregunta, ¿se puede enseñar ética? Abordar en la enseñanza temas humanísticos para su crecimiento en tanto persona y para la aplicación en todas las profesiones actuales y fundamentalmente a la medicina de hoy, es un desafío. En una palabra, vamos en un camino de aprendizaje, por decirlo de alguna manera inverso, de lo creativo, práctico y concreto, a lo cotidiano y por lo tanto, desde ahí a lo argumentativo. Nos seguimos preguntando, ¿formación ética como soporte de desarrollo moral del alumno en las carreras de ciencia de salud? ¿Hace una enseñanza central en las necesidades del estudiante como persona? Ahí lo cito de Alberto Perales en un trabajo que revisé. La enseñanza de la ética debe planificarse para dos grupos de alumnos con necesidades diferentes. Aquellos que tienen desmedro de salud mental y aquellos que no tienen. El que no tiene desmedro de salud mental, la estrategia curricular regular, pero aquellos que tienen un problema de salud mental, se debe abordar el desarrollo personal y por lo tanto también su influencia en su desarrollo moral. El reto de incluir una enseñanza ética con un componente general y un componente individualizado centrado en la necesidad del estudiante, de su desarrollo personal, es claramente una tarea pendiente. El desafío es formar profesionales que sepan ética o que se comporten éticamente, a lo mejor ambos. Y claramente aquí sale una pregunta. Si la salud mental del estudiante es una dimensión que influye en su actuar ético. Posiblemente sea así si lo tomamos también desde nuestra perspectiva personal. Nuestra salud mental tiene que ver con todas las relaciones que acontecen con nosotros y el mundo. Izquierda nos plantea sobre un concepto evaluando la enseñanza de la bioética, formando un médico virtuoso. En las últimas décadas, la bioética se ha incorporado progresivamente a la formación académica de la Facultad de Medicina. Los estudios de medicina se incluyen los valores profesionales, aptitudes y comportamiento ético. En ese sentido, mirar el problema, la situación clínica desde un abordaje humano, desde un abordaje social, sin duda científico y por lo tanto ético, sin dejar de lado lo legal, las relaciones sociales, es una necesidad que aun cuando pareciera una utopía, la tendencia es necesaria, esa tendencia a formar integralmente y formándonos integralmente, no solamente como estudiantes,
sino también como docente en una institución, con una mirada propia del otro sufriente, del otro paciente. Y claramente, si no se puede enseñar ética si no demuestra que tu programa es efectivo. Por lo tanto, debemos medir un antes y un post, no solamente en lo relacional, en los contenidos, sino también en aquellos aspectos que tienen que ver con lo procedimental, con lo actitudinal, con lo relacional. Ciertamente, mediciones más objetivas y eventualmente incluso más subjetivas son necesarias. Algunas que son individuales, otras que son grupales. Y mucho más en este tiempo en que la enseñanza de la medicina también se ha hecho a distancia. También la pregunta es cuánto de nuestros alumnos mantienen una integridad académica, cuánto de nosotros docentes mantenemos una integridad académica. En ese sentido, el desarrollo moral, currículum oculto y el explícito, enseñanza de la ética, pueden estar claramente en contingencia. Claramente las consideraciones sobre moral y ética podemos pensar, ¿existe un desarrollo moral? ¿Existe una concepción ética? Volviendo un poco a generar esa tendencia, esa continua contingencia entre ambos conceptos en la enseñanza. Nos vamos a hacer un pequeño recordatorio nomás para situarnos. Si quisiéramos medir los estados propios del desarrollo moral, aun cuando está en cuestionamiento los estados de Colbert, sin embargo nos muestran a lo menos una visión que va desde un primer nivel convencional, muy temprano, en el desarrollo de todos nosotros como seres humanos, ¿no?, en que hay una perspectiva individualista, concreta del propio interés, hasta un nivel postconvencional, donde hay una perspectiva de regla acordada en la sociedad, no relativa al razonamiento moral de principios. Y lógicamente una intermedia a nivel convencional, perspectiva del miembro de la sociedad, una moral de perspectivas interpersonales mutuas y una moral del sistema social. También como recordatorio, ¿no?, Pellegrino plantea una visión de perspectiva de lo que ha sido el desarrollo de la bioética, desde aquella que describe desde la tradición hipocrática de valores y principios morales contenidos en el juramento, y en estos principios orientaban a la práctica médica y eran aplicados para resolver los problemas éticos que pudieran surgir sin cuestionar su origen ni su validez, hasta una corriente ético-clínica que hoy se conoce como principalismo. Hay 4 principios que sin duda conocemos: no maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia, y claramente se pueden agrupar en principios que son de primer orden, por no maleficencia y justicia, y principios de segundo orden, que serían máximos morales, que admiten grados que no obligan en toda circunstancia. Sin embargo, no es la única corriente, existiendo muchas, simplemente a manera de ejemplo, ¿no? Pellegrino también hay otros que se pueden llamar antiprincipalismo, ¿no?, y que lógicamente van adquiriendo relevancia. Según Levy, serían 4. El ya llamado principalismo, el deductismo ético, la casuística y la ética relacional o feminista. Asimismo, en un estudio de la enseñanza de bioética en la Escuela de Medicina, en la Universidad Católica de Chile, el doctor Pedro Rosso habla de una ética de la virtud, propuesta por Pellegrino. El redescubrimiento de la persona y su dignidad, que se está abriendo un camino propio a la reflexión ética. El núcleo central del razonamiento ético deriva del hecho de que es la persona real y concreta, en virtud de su dignidad, estructura ontológica, la que define el ámbito del deber moral para las otras personas, básicamente por el respeto de la persona y su dignidad.
De este modo, podemos decir que la norma moral más básica y fundamental que nos dice que debemos hacer el bien y evitar el mal, se concreta en la práctica, en la máxima: la persona ha de ser afirmada por sí misma y por su dignidad. Hablemos un poco de estas relaciones con la persona humana. Por supuesto, hay una teoría, hay una acción, está la práctica clínica y está el dilema clínico. Y por supuesto, el dilema ético, enfrentado a la relación de ayuda, la relación médico-paciente, la relación profesional sufriente, que no necesariamente es la misma de prestador-usuario. Aun cuando eso está en una dinámica economicista, ciertamente esa es solamente una perspectiva que, por supuesto, hay que tener en cuenta. Sin embargo, la más básica está en aquella que es propia de la relación médico-paciente. Algunos estudios. Chian plantean en forma similar esta asociación, relación consistente y significativa entre el nivel de razonamiento moral de los profesionales sanitarios y su práctica clínica. Razonamiento moral y cómo hacemos realmente la práctica clínica. Muestran una eficiente práctica clínica. No se asocia tan solo a conocimiento científico, sino a diversas dificultades, como la que no sabe reconocer los valores y las preocupaciones de los pacientes. Los resultados muestran una elevada correlación entre razonamiento moral y mejor rendimiento de la calidad asistencial. Es decir, se detecta que los médicos que puntuaban más alto en el razonamiento moral de Colbert, puntuaba también más alto en los estándares de calidad asistencial relacionados con mejor práctica profesional. Interesante. No es solamente el conocimiento científico, sino el razonamiento moral que nos lleva a la calidad y a esta relación con este otro digno. Algunas perspectivas, como la perspectiva de género, nos plantea María Medina que existe una relación entre el modo de razonamiento moral y la concepción del yo de hombre y mujer, lo que sustenta su aportación sobre la idea de que hombres y mujeres tienen modos diferentes de plantear los dilemas morales, así como de razonar y plantearse cuestiones de índole moral debido a su posición social en el mundo. Bueno, entonces, todas estas variables, los tipos ser hombre y mujer, tener una salud mental adecuada y otra en problemas, ser estudiante, educador, estar relacionado en un ambiente u otro, estar en los primeros cursos de la carrera o en los últimos. Entonces, ¿cómo enseñamos ética? ¿Cómo enseñar esta ética? Es una ecuación que es muy difícil o cuya respuesta es aún un enigma. Algunas luces. Antonio Linde dice que el trabajo por dilema es extraordinariamente valioso, ya que el razonamiento moral se pone en marcha ante situaciones problemáticas. La discusión entre iguales y en un clima de participación pueden favorecer el desarrollo del juicio moral y la comprensión del punto de vista del otro, y finalmente nos permite trabajar toda esta dimensión que tiene que ver con lo comunicativo, con el otro, en pocas palabras. El futuro médico tiene que situarse en un contexto antropológico más amplio que el científico naturalista. Es necesario asumir un contexto humano, si no perdemos el sentido del acto médico y sin duda lo mecanizamos y lo deshumanizamos. El desarrollo ético y moral de los estudiantes de medicina. Podemos ver cuál es el desarrollo ético y moral. ¿Cuál es el efecto de la educación médica de la ética?
Eh, ¿Hay algún efecto de la educación médica ética? Sheehan lo estudia utilizando instrumentos derivados de la teoría de desarrollo moral. Esta evaluación estaría relacionada con la evaluación de valores, por lo tanto, uno de los conceptos que habíamos planteado anteriormente, la formación del médico virtuoso. Según esta etapa, el estudiante de medicina se hallaría en una fase entre el pensamiento convencional y el inicio del postconvencional. Sería pues esperable una progresión del razonamiento moral durante los estudios de medicina, si lo viéramos de esa manera. Un recordatorio, aquí en amarillo está moral del sistema social, estadio 4, postconvencional, estadio 5, moral del contrato social o de utilidad de los derechos individuales. La perspectiva social es la del individuo racional, consciente de los valores y derechos previos al contrato social, considera los puntos de vista moral y legal. Pero nos pasa aquí un fenómeno que no teníamos, a lo menos, con claridad. En educación médica es la que en la mayoría de los estudios muestra muy pocos cambios e incluso una involución en el desarrollo del razonamiento moral en el estudiante de medicina. El fenómeno de estancamiento, involución y desarrollo moral durante la formación médica se ha denominado erosión ética. Diversos factores implicados en la erosión. La presencia de currículum oculto, acuérdense del iceberg. Autores como Hafferty lo describen como el proceso de socialización médica, en que se promueve a veces en los estudiantes una visión mecanicista de la persona, en que aparecen valores contrapuestos, inconsistencia entre el mensaje teórico y la aplicación práctica, o doble mensaje, que en el fondo son paradojas. Esto se ha relacionado con el llamado incremento del estrés empático, erosión ética. La empatía como aquella posibilidad que tenemos todos nosotros de colocarnos, no solamente en el lugar del otro, sino de vivenciar la experiencia desde el lugar del otro. Por supuesto que esto no es una visión paternalista ni filial, es una visión de un movimiento fundamentalmente de lo humano mío hacia lo humano del otro, ¿ah? Con las características del otro. Es complejo, sin duda, pero es necesario en la formación. La erosión moral, ¿no?, es una regresión durante la educación médica, a pesar de que pueden existir diferencias curriculares o contextuales. Eso se ve en diversos estudios. Esta regresión se da solo en estudiantes de medicina. Sorprendente, al contrario de la gran mayoría de los estudios universitarios. Una pregunta que te dejamos abierta y la verdad es que es necesario en algún momento estudiar, contestar y, ¿por qué no?, posiblemente también darle un sentido y necesario para aquellas adecuaciones curriculares que sean eh, necesarias, repitiendo la palabra, para lograr no solamente un desarrollo científico, no solamente un desarrollo ético, de dilemas éticos, sino también un desarrollo humano, personal, porque es una persona que atiende a otra persona, es una persona que está en relación de ayuda a una persona, y por lo tanto el médico no deja de ser persona y al revés se hace más persona al estar en relación con otras personas. Solo cuando nos vemos la persona que está frente a nosotros necesitamos mecanizar nuestra relación o hacerla a nivel de transacciones entre prestador y usuario y cumplir las reglas establecida por esa relación como suficiente para establecer una adecuada calidad de la atención. Pero claramente no es suficiente. El médico es más que un prestador. En un metaanálisis del 2010, que incluye 172 estudios realizados, hay un efecto Koch. Es decir, la mayoría del razonamiento moral, hay una mejoría claramente del razonamiento moral en los años universitarios. La relación entre educación universitaria y un mejor razonamiento moral no es aplicable para los estudiantes de medicina. Nuevamente una sorpresa. Bueno, ¿y por qué? ¿Dónde está? Posiblemente está en la necesaria mirada que debemos dar
en cómo mecanizamos nuestra relación con esos otros, cómo nos protegemos del dolor, cómo nuestra salud mental se ve también indicada en esa relación y cómo de una u otra manera el currículum oculto en la formación del médico es extremadamente contundente. Y el currículum oculto tiene que ver con normas y valores, con vivencia, con modelos y en el fondo con la institución, con los docentes, con todos los que intervienen en el fondo en lo relacional. Nos formamos en la medicina, nos formamos con los médicos, con los otros profesionales, con las otras personas, con los pacientes. Pero en el fondo también nos defendemos del dolor. Al defendernos del dolor, también nos rigidizamos y también, de alguna manera, nos mecanizamos. La erosión. No se aprecia evolución de razonamiento moral en ninguno de los grupos ni se modifica con los estudios de bioética. Por lo tanto, clases de ética o de bioética no mejoran el razonamiento moral. La asignatura de bioética, tal como está diseñada en la actualidad, no es suficiente para revertir la inhibición de la elección moral de los estudiantes de medicina. Aparentemente, es necesario dar una respuesta diferente. La evaluación del razonamiento moral no es la única aproximación a la evaluación del desarrollo ético. Otra aproximación son los estudios que evalúan la resolución y deliberación de viñetas o casos clínicos. Es la llamada sensibilidad ética, descrita como la habilidad para identificar argumentos éticos en un caso médico, analizar y desarrollar un proceso de toma de decisiones. Diversos autores han utilizado los casos clínicos obteniendo alta validez y fiabilidad. Durante la formación médica se ha observado un paralelismo entre el razonamiento moral y sensibilidad ética, de forma que aparece un descenso similar en ambas variables. Y volvemos a interesante a mirar. Bueno, ¿y cómo medimos esto? Medir el razonamiento ético y el razonamiento moral. ¿Hay alguna manera? Bueno, los autores han planteado algunos tests que permitirían medir un antes y un después. En ese sentido se habla del test PIT. Aquí aparece la Universidad de Toronto, viñetas para valorar el desarrollo de la sensibilidad ética durante los estudios de medicina, así como el efecto de la formación ética. Sus estudios muestran cómo la sensibilidad ética disminuye durante los años de formación médica, de manera que los estudiantes de los primeros años de medicina presentan mejor sensibilidad ética que los del último año. También aparece una mejoría después de haber realizado cursos de bioética. ¿En qué? En la sensibilidad ética. Otro test, el test DISC, como medida de razonamiento moral. Por tanto, tenemos un test de razonamiento ético y un test de razonamiento moral. En la Universidad de Leida, antes de realizar la formación en bioética, se administró el test de DISC, de razonamiento moral, y el PIT, para ver la sensibilidad ética, y el test TECA como medida de empatía. Se observa un estancamiento tanto en el razonamiento moral como la de sensibilidad ética a partir del tercer año. Las tres variables aparecen altamente relacionadas. Los estudiantes más maduros moralmente puntúan mejor en empatía y muestran mayor sensibilidad ética. Algunos resultados aquí quedan evaluando la enseñanza bioética, formando médicos virtuosos o solo con habilidades éticas prácticas. El estadio predominante 4 de Colbert, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Estábamos todavía en lo convencional, ¿no? Y el estadio 5, primer estadio de lo postconvencional. Los estudiantes responden en una media de 8 puntos de argumentos correctos en total de 4 casos, ¿no? Se ha hallado una diferencia significativa entre el razonamiento moral, género, presentando mayor razonamiento moral postconvencional las estudiantes mujeres. En el fondo existe evidencia que tienen mejor razonamiento moral las mujeres médicas. No se ha hallado relación entre maduración moral o sensibilidad ética en relación a la edad en el resto de variables sociodemográficas. Por lo tanto, la edad no necesariamente influye.
Se ha encontrado una diferencia significativa consistente entre razonamiento moral y sensibilidad ética, en el sentido de que a mayor razonamiento moral se da un número más elevado de argumentos correctos en la discusión de casos. Ética, moral y ética están extremadamente relacionados. Voy yendo un poco, simplemente recordatorio, los estadios 3, 4, perspectiva miembro de sociedad, perspectiva postconvencional. ¿eh? Los estudiantes después de la formación ética, ¿qué pasa con ellos? Utilizan argumentos más complejos y fundamentales. O sea, tenemos más posibilidad de que frente a un caso, un dilema ético, tengan más argumentos fundamentados. Dan menos respuestas paternalistas y aparece más frecuencia al respecto a tener una voluntad del paciente. Y aparecen menos argumentos referidos al ámbito legal para dar respuesta a la teoría. Ya se logra diferenciar entre lo legal y lo ético, que es una necesaria diferenciación. No necesariamente lo legal es ético. En este estudio se han hallado una buena correlación en general entre desarrollo moral y sensibilidad ética. Existen pocos estudios previos que valoren ambas aproximaciones. Interesante. No siempre los estudios dan los mismos resultados. En el test de Pitt, la relación con la formación recibida, los datos muestran una falta de evolución del razonamiento moral global. Ya lo sabemos. Clases de ética no mejora moral. Se detecta un incremento significativo en la sensibilidad ética evaluada según el PIB. ¿Ya? Podemos aceptar que sí, hay mayor sensibilidad, mayor argumentación en los dilemas éticos. Los estudiantes saben reconocer mejor los argumentos éticos en algunos escenarios clínicos concretos y dar respuestas más bien fundamentadas a los mismos. Es en la sensibilidad ética en que las acciones formativas bioéticas claramente dan un paso hacia la mejora. El objetivo de la evaluación ética, formar médicos virtuosos, meramente habilidades prácticas. La formación bioética realizada muestra solo una mejora en habilidades prácticas. Habilidades prácticas, argumentación. Razonamiento moral, sensibilidad ética. Los estudiantes mujeres presentan mayor razonamiento poco convencional. Con la formación ética no se aprecia en cambio en el estado de razonamiento moral, pero sí, de forma significativa y global, la sensibilidad ética medida en forma del PIT. En el fondo, mayor argumentación y mayor cantidad de argumentos éticos frente a un dilema, a un problema propiamente tal. Bueno, y el currículum. Existe un currículum explícito, asignatura, ética, bioética, mediciones, y un oculto, que está la deshumanización, la mecanización y, por supuesto, la persona, el desarrollo moral de todos los que estamos ahí. En el estudio de la Universidad de Harvard, el estudiante de tercer año de medicina se le hizo hacer un ensayo sobre el currículum oculto. Bueno, y aparecieron elementos interesantes, definido que se aprende explícitamente, ¿ya? Y lo que se aprende con vivencia, que es lo oculto. Los resultados muestran que entre 30% plasmaron problemas respecto a la deshumanización. Los docentes deben promover o inculcar en sus estudiantes mediante la palabra y el ejemplo. El ejemplo, volvemos a repetir, los principios de la ética médica en su relación con los pacientes y sus familiares, en conjunto con desarrollar los esfuerzos necesarios para garantizar la adecuada adquisición de conocimiento y habilidad. Bueno, aquí hay una medida interesante. Debemos enseñar las asignaturas clínicas no separadas, sino integradas con el análisis ético del caso. Debemos hacer el esfuerzo real de enseñar cómo resolver una situación clínica determinada y también cómo la analizamos en el mismo momento. La oportunidad de analizar adecuadamente un acto clínico y ético es necesario, no se puede separar. Lo clínico y ético van en relación conjunta. Ya lo vemos, la mejor calidad está asociada a un mejor desarrollo moral, mejor desarrollo de las habilidades éticas y desarrollos clínicos. Y eso establece una mejor calidad de la atención y de significación y de humanización. Continuemos. Currículum y abordaje ético moral.
Ahí aparecen, se revisan 120 planes de estudio, lo hace el autor Guerrero en la enseñanza de la ética y la educación moral. Aparecen que han ido ganando espacio durante el tiempo y está quedando pendiente mucho lo didáctico. Ahí aparecen conceptos de las viñetas, dilema ético, ejemplo, grupos de reflexión. Y en ese sentido hay que considerar el nivel de maduración del juicio moral en que se encuentra el estudiante para determinar las didácticas necesarias. Por lo tanto, la pregunta sobre un dilema ético también conlleva a una pregunta sobre la propia persona que está analizándolo. Factores que propician o evitan la falta de integridad académica. Ya lo sabemos, o sea, en el fondo vamos a mirar acá para cómo miramos este currículum oculto, ¿no? En que pudiera estar involucrado, y creemos que está involucrado, el desarrollo moral, ya sea por alumnos con alta expectativa y de alguna manera características de la personalidad, una baja autoestima, eh, un menor desarrollo de la capacidad de identificar y resolver el dilema ético, antecedentes de falsedad, falsificación, copia en los estudios escolares, ¿no? Por lo tanto, es un tema que debemos preocuparnos, la integridad académica, porque nuestro objetivo es una competencia transversal que es el desarrollo personal, que incluye dentro de su faceta el desarrollo moral del estudiante de medicina. Aquí se ha citado de Gómez Córdoba en un estudio sobre integridad académica, el dilema de la formación médica. El desarrollo moral del estudiante debe ser el foco de la enseñanza de la medicina. Con este fin es necesario determinar el estadio moral al ingreso, incluso como parte de los criterios de selección, y su progreso durante el proceso formativo para detectar a aquellos estudiantes con problemas en el área profesional y ofrecerle apoyo, consejería y acompañamiento. No basta con cumplir con los resultados esperados del aprendizaje, se debe propiciar actividades que desafíen permanentemente a los estudiantes en la medida de sus capacidades. El contacto temprano con los pacientes y los ámbitos hospitalarios nos obliga a estar atentos a cambios más tempranos en las escalas de razonamiento moral. Integridad académica y currículum oculto. Estrategia de formación en medicina. Algunas propuestas, grupos de reflexión sobre integridad académica, estudio de caso, aplicar instrumentos, medición de sensibilidad ética y empatía en segundo y sexto año, para ver previo y post, incorporación de ética en asignaturas clínicas, incentivar en currículum electivo de antropología y bioética, estudio de la persona, no tiene, debiera y claramente es necesario que el alumno también elija profundizar en áreas que le sean necesarias para su integral formación. Rediseño de asignaturas transversales según competencia de entrada del estudiante, formación de docente de temas éticos y trabajo del acompañamiento a la persona del docente y del estudiante. Hay que acordarse de la persona del estudiante, no es una persona que está en formación. Comprensión asumiendo que existe un currículum oculto, que participamos en lo relacional y somos sus promotores. Considerar que la ética es una experiencia humana y su confluencia está en el encuentro con el otro, sea el sufriente, paciente, el médico, el estudiante, el personal de salud, los otros, la familia. Quien enseña, conduce o ilumina, o a veces, o muchas otras, es el paciente quien ilumina de su padecer. Como conclusiones, a la manera, la necesidad de humanización de la atención médica, la multidimensionalidad y tratar de no confundir ético y legal en ámbitos biológicos, éticos, legales, sociales, psicológicos, espirituales y relacionales. En el fondo, quisiéramos, en todo este tema que hemos desarrollado, plantear algunos fundamentos. La necesidad del abordaje real de la formación ética en la enseñanza de la medicina, tener claro el concepto de que en una carrera extensa, muy ligada al dolor del otro, a ciencias que son sustentos importantes, lo biológico, lo social,
que también es necesario humanizar, que hay que siempre hacer la pregunta por lo humano y también estar consciente del fenómeno de la erosión moral, que en el fondo contribuye a preguntarnos siempre sobre a qué tipo de médico queremos formar, a qué tipo de médico estamos formando y si somos formadores de médicos. En ese sentido, que es una pregunta en la cual posiblemente existen muchas respuestas y no todas son aplicables en un currículo, a lo menos en un currículo explícito. El currículo oculto es necesario a lo menos atisbar con el fin de lograr un concepto, integridad, ¿no?, académica, generar espacios importantes de reflexión sobre la integridad, no solamente un sistema de sanciones, un sistema de protocolos, ¿no?, sino un sistema de convivencia necesaria para la formación, ¿no?, en la facultad, en la concepción final de ser médico o médica. Muchas gracias. Dejo las referencias para quienes quieran profundizar.